Entonces, comenzamos la ayudantía. Esta ayudantía ya vamos terminando un poco el curso, así que vamos en la última semana ya. Esta va a ser la penúltima ayudantía que vamos a tener. Y la interacción que vamos a tener hoy día dentro del curso de este proyecto Vialidad Urbana es pensar en dudas, preguntas, comentarios que tengan ustedes desde cosas de contenido, de cómo enfrentar el alcance, lo que ustedes necesiten agregar o reflexionar. La idea es avanzar un poco por ese lado y ver qué es lo que pasa con la tarea 3 y la tarea 4. Son las últimas dos tareas que nos quedan del curso. La tarea 3 se entrega hoy día en principio, y dependiendo un poco de los avances que ustedes lleven, de cómo se han ido planteando, algunos grupos me han pedido extensión de plazo. Sin embargo, yo quería primero tener esta interacción con ustedes para saber cómo están y saber un poco en qué van, qué dificultades han tenido, cómo se han planteado para la tarea 3. Y también ahí, por ejemplo, Ignacia también me decía la posibilidad de avanzar en dudas y preguntas para la próxima semana, donde vamos a tener esta tarea 4. Y esa tarea 4 va a ser presencial en vivo, me refiero. O sea, van a tener que estar ustedes en línea y van a tener que estar ahí en la misma ayudantía el otro jueves, la otra semana. La idea es que ahí mismo vayamos desarrollando la tarea 4 más que una grabación, ¿cierto?, de ustedes asincrónica, ¿cierto? Esta tarea 4 va a ser sincrónica. Entonces ustedes van a tener que estar ahí presentes. Es un poco como una introducción a esta ayudantía, a esta interacción. La idea es un poco que ustedes me vayan haciendo preguntas, esa es la dinámica. Como les decía, puede ser a través del chat, puede ser a viva voz, pueden prender sus cámaras, pueden tener sus micrófonos encendidos, como les salga mejor. Y como les decía, puede ser de la tarea 3 como de la tarea 4. Entonces, no sé si alguien se anima, tiene alguna duda puntual para ir comenzando, para partir, y capaz que de esa duda pueden ir saliendo más preguntas y comentarios. Yo, profe. Dale, Maximiliano. Es que nosotros hemos estado como re complicado la tarea porque respecto como a los programas que hemos intentado usar y todo, no sabemos más o menos qué es lo que realmente se espera de la simulación, porque como que hay algunos programas que son bastante más como básicos, así por decirlo, a otros que se puede esperar una simulación bastante más elevada. Entonces como que igual hemos estado complicados en eso y además nos costó un mundo poder descargarlo el programa. Por ejemplo, tratamos de usar vSim y no pudimos abrirlo en un computador y tuvimos que descargarlo en otro y ahí recién pudimos abrirlo. Entonces no sé cómo qué es lo que como qué tan elevada tiene que ser la simulación para más o menos como orientarse en ese sentido. Muy buena pregunta, Maximiliano. Yo creo que tu pregunta está pensada también desde la mirada del alcance de la tarea. Yo creo que el alcance es como saber hasta dónde llego, ¿cierto? Hasta cuánto puedo avanzar y qué tan profundo puedo llegar. Y eso me parece súper interesante que lo conversemos. La idea de la... ¿Sí, Tomás? Que nosotros, en nuestro caso, nosotros hicimos para el tiro, como una solución de nosotros era el paradero, aplicamos el diagrama de bloque. ¿Ya? Que ahí eso no funcionó, pero lo otro que era una como entre comillas ciclovía y otro era una intersección de cruce, ahí teníamos el mismo problema que Maximiliano, que al final no sabíamos qué programa usar, qué se esperaba, entonces tenemos un par de ideas, pero a lo mejor no sé si serán muy básicas, entonces igual ahí estamos medio complicados más encima por el tema del tiempo. Súper buen punto, gracias también Tomás por complementar el comentario de Maximiliano. Son muy buen punto lo que ustedes dicen. Yo creo que hay una primera parte que les puedo comentar. Primero tiene que ver con, yo creo que ustedes ya más o menos saben un poco el feedback que yo les he dado en algunos mails o en otras instancias, pero voy a reforzarlo para que también les quede a todos. Mira, y también Isabel decía algo por el chat, veamos al tiro para ver si estamos en la misma línea con lo que conversamos. Claro, o sea, también hay un problema de cómo simular otras situaciones. Ya, ok. Déjenme ir ordenándome para que a ustedes también les sirva. Mira, en primer lugar,
yo quiero decir que tiene que ver con el alcance, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes están preguntándose, me parece que está bien que se lo pregunten. No se sientan de alguna forma que están perdidos o de alguna forma están un poco fuera de contexto de lo que se está pidiendo en la tarea. De hecho, la gracia de haberles pedido eso en la tarea 3 es justamente que se hagan este tipo de preguntas. ¿Por qué lo menciono? Porque es parte de la decisión que ustedes tomen. Es cómo también van encontrando un poco qué software o qué enfoque de modelación van a utilizar. Entonces, primero que nada, como agradecerles porque ustedes me están transparentando esa situación, esa incomodidad o ese comentario, y la dificultad, el desafío que significa esta tarea de ir primero averiguando qué hacer, o sea, qué programa puedo usar, qué enfoque voy a utilizar, y esas preguntas están bien hechas, o sea, está bien que se lo cuestionen, y eso me habla de que están haciendo el trabajo, están haciéndose buenas preguntas. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con qué proyecto ustedes van a desarrollar. Si ustedes van a desarrollar un proyecto, por ejemplo, a una escala más global, por ejemplo, una escala, ¿se acuerdan en lo que hablábamos de los diferentes tipos de escala? La escala de barrio, ¿cierto? La escala de comuna, la escala tal vez más de ciudad, y así se iban agrandando. Entonces, si ustedes van a hacer una escala de barrio que es más pequeña y que tiene que ver más con un nivel más micro de análisis, o sea, yo necesito ver, por ejemplo, cómo se comportan los peatones en un cruce peatonal, es totalmente distinto ahí, por ejemplo, es totalmente diferente a lo que podría ser, por ejemplo, una escala superior donde ustedes van a conectar dos sistemas de transporte público de A a B, por ejemplo. Y eso es un nivel más macro. Ahora, ahí los análisis son distintos, pueden ser de más de detalle como también de datos globales. Denme un segundo que estoy con mi guagua acá cerca y puede estar necesitando ayuda. ¿Me esperan un minuto? Denme un segundo. Discúlpenme, ahora sí. Entonces, lo que les decía era eso, tiene que ver con la escala. Y ahí ustedes van a ir aplicando entonces el enfoque que corresponda a esa escala. Independiente de eso, ustedes también se van a encontrar con un tercer punto que quiero mencionar acá, que tiene que ver con la complejidad de los diferentes modelos y de los diferentes software. Entonces, por ejemplo, va a haber un software que tiene que ver con, por ejemplo, una microsimulación, por ejemplo, Legion o Vissim o Viswalk, que es el tema de peatones, es muy complejo de utilizar. Entonces, por lo general, para analizar, por ejemplo, un cruce peatonal, es muy complejo utilizar un software de este tipo para analizar algo tan puntual. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que se recomienda es, como lo que decía Tomás, usar el enfoque de bloques y capaz que hacer algo más macro, independiente que la escala sea menor, ¿ya? Entonces, depende un poco de eso, y esa es la justificación que me gustaría que ustedes pusieran en el análisis de la tarea, e ir contando la historia de cómo llegaron a utilizar el modelo que encontraron adecuado. Por ejemplo, si ustedes quisieran usar algún software que de repente, no sé, en otro curso desarrollaron, hay algunos alumnos, estudiantes que me han dicho, por ejemplo, que han usado el software Arena, por ejemplo, y de repente el software Arena, claro, no es el ideal para analizar ciclovías, por ejemplo, pero tal vez podría analizar tiempos de servicio para diferentes rutas y de alguna forma utilizar ese software para decir, mire, con esta ruta se logra este tiempo de viaje, con estas dificultades, con estas distribuciones, qué sé yo, y de repente con este otro proyecto se logra esta otra mejora en términos de viaje, tiempo, servicio, etc. Entonces yo creo que tratan de buscar qué herramientas, como en este tercer punto, qué herramientas están disponibles y son fáciles de utilizar. Obviamente pensando en el tiempo también, porque estamos encima, ¿cierto?, de la fecha. Ahora, claro, ¿cómo yo simulo cosas como el efecto de la señalización o la mantención de vereda? Esas cosas no se pueden simular porque de alguna forma
lo que está detrás de las simulaciones es más que nada flujos, densidades, movimientos de peatones y de vehículos, más que mantenciones del lugar, por ejemplo, o de otros tipos de reparaciones o demarcaciones, por ejemplo. Las demarcaciones no se pueden simular propiamente tal. Ahora, podríamos asumir un comportamiento de que cuando el peatón tiene una demarcación para poder cruzar, usa esa demarcación para poder cruzar de un punto a otro, y podríamos asumir ese comportamiento, pero tendríamos que haber hecho ese supuesto, y ahí entonces ustedes van jugando con qué supuestos tengo que considerar. ¿Se va entendiendo un poco el punto que voy mencionando? Los tres puntos un poco que quiero ir como abriéndose esa pregunta con diferentes miradas. Al menos yo lo veo un poco así. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué me dice Maximiliano ahí, Tomás y Isabel, que estaban con este problema? Yo, profe, es que entonces, por ejemplo, para el tema de, no sé, de las demarcaciones o mantenciones, igual al final lo que uno podría simular entonces quizás es el flujo, de asumir que hay un alto flujo de vehículos, por ejemplo, que hace que las demarcaciones, por ejemplo, del paso de peatones requieran una mayor mantención porque hace que se vayan borrando más constantemente, como asumir cosas de ese estilo. Podría ser, y también podría ser, por ejemplo, que tú a nivel peatonal, por ejemplo, podría asumir que cuando existe una demarcación adecuada, los peatones van justamente cruzando por un rectángulo demarcado, ¿cierto? Para poder cruzar de un punto a otro. Se han fijado que en los cruces, cuando hay semáforos, los peatones tienen dos líneas paralelas blancas para poder cruzar. Supuestamente no debieran de salirse de esas dos líneas paralelas. Se podría asumir que una buena demarcación permite, de alguna forma, un flujo y una densidad determinada. En cambio, cuando no hay demarcación, los peatones tal vez pueden asumir que pueden cruzar en cualquier parte, y tal vez ahí se generan flujos que pueden generarse de diferente manera, o densidades que el espacio de calzada se ve con densidades distintas, cambian un poco las manchas rojas, o puedes generar conflictos con virajes que de repente ahí los peatones se encuentran con vehículos, y como no está demarcado, entonces pues algo así. Ahora yo lo estoy pensando como, en eso Maximiliano, estoy pensando como lo decía Tomás, como en esa modelación usando el enfoque de bloques que permite, más que datos reales de flujo o datos reales de densidad, mostrar un mapeo de cuáles son los conflictos potenciales para diferentes cosas, como la misma metodología. ¿Se acuerdan esa DIM-ICE? La voy a escribir acá para que todos se acuerden. DIM-ICE, y eran dos metodologías que permiten analizar los peatones en diferentes etapas. Acuérdense que DIM-ICE lo que hace es que tú puedas analizar los peatones y no te entrega un output, no te entrega un valor real, así como, mira, esto es lo que me entregó el modelo, sino que simplemente es como un framework, es como una forma de trabajo que te permite analizar una situación. DIM, acuérdense que significa diseño, información y manejo de peatones, y ICE significa que tú vas analizando esos tres puntos de diseño, información y manejo, lo analiza en el ingreso, en la circulación y en el egreso. Entonces, de esa forma tú generas unas matrices donde tú vas generando cómo los peatones se van comportando, por ejemplo, cómo los vehículos se comportan, también lo puedes aplicar a vehículos, y qué interacciones se dan, cuáles son los potenciales conflictos, y vas diferenciando con colores qué pasaría en el caso base más las otras situaciones con proyectos, y cómo mejorarían tal vez esos colores en un rango de verde, amarillo, rojo, ¿cierto? Pensando que el verde es mejor y el rojo es peor, y cómo ustedes van mapeando esto, mapeando esa matriz. Algo así también puede ser. O sea, a lo que voy es que no solo piensen ustedes en un modelo que sea de software típico como vSim, Viswalk o Legion o como se llamen eso, o el mismo Passion, que es para transporte público. Piensen también que pueden haber otros modelos que son tal vez distintos, que relacionan variables, pero que lo importante de la tarea 3, y este era el cuarto punto que les quería mencionar, lo importante de la tarea 3 es que ustedes sepan de alguna forma el antes y el después, puedan medir y evaluar de alguna forma qué es lo que pasa con sus proyectos, y si no estuviera el proyecto, qué seguiría pasando.
Entonces, no es solamente un supuesto de que, mire, vamos a reducir los accidentes nomás, o mire, vamos a bajar un poquito el tiempo de viaje. Es como entender esto, ojalá con más elementos, entenderlo dentro de una metodología, de un método, y por eso yo decía modelar esto. Ahora, modelar puede ser más amplio. Y insisto, pueden ser diferentes enfoques dependiendo un poco de su justificación y cómo ustedes lo van abarcando. La idea de esto es como para que ustedes entiendan que la modelación es parte de la evaluación y es un instrumento que sirve para saber cuáles serían los beneficios, por ejemplo, que tendría un proyecto. Si yo puedo a través de un modelo identificar que me va a generar beneficios de este tipo, yo ese beneficio lo puedo después incorporar en la evaluación social de proyectos, que es algo que también vamos a estar pidiendo para la entrega final, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ya van a decir, mire, ¿sabe qué? Me ahorro tanto de tiempo, de gasto, de lo que fuera, y ese ahorro se ve beneficiado por esto, por este modelo o este método que utilicé, y se obtiene de esta forma, y entonces de esa manera yo puedo después justificar eso y utilizarlo en esta otra evaluación social de proyectos para de alguna forma justificar mi proyecto del punto de vista de que se pueda ejecutar. O sea, acuérdense que después está la evaluación social, que ustedes ahí van viendo si es que es factible o no realizarlo, pensando en estos indicadores de rentabilidad. Y acuérdense de algunas clases para atrás que hemos visto. ¿Se entiende un poco más? Sí. Gracias, ¿Sí? profe. No hay problema. Entonces, eso es un buen punto. O sea, no se queden solo con el modelo analítico o el modelo que tiene una interfaz gráfica como estos software, sino que vayan buscando otras formas de modelación. Acuérdense que en algún momento también con Franco, ustedes vieron, Franco les mostraba una forma de visualización de los datos. ¿Se acuerdan que era como las distancias que tenía el lugar que ustedes estaban analizando con respecto a cierto equipamiento, con respecto a ciertas atribuciones urbanas, y ustedes iban con anillos, iban mostrando las distancias con tiempo y distancias físicas en kilómetros, por ejemplo? También pueden representar cosas así también, y eso es parte de una forma de modelar un proyecto. Son otras maneras de encontrar el antes y el después, de evaluar una solución. Pero, profe, una pregunta. En el caso, por ejemplo, de la implementación de una ciclovía, cuando yo quiero, por ejemplo, estudiar el caso base, que es como lo que está pasando ahora, comparado con implementar mi solución, ¿cómo puedo yo modelar un poco, modelar y que se vea reflejado que, por ejemplo, se disminuyó el uso de transporte motorizado o que hay un mayor flujo de gente ocupando bicicleta? ¿Cómo llego como a esos datos? Por ejemplo, se me ocurren cosas como, una forma podría ser, por ejemplo, decir, mire, el beneficio que tendría un proyecto de ciclovía no solo sería que van a haber más ciclistas usando el espacio, ¿cierto? Va a ser más seguro, que eso lo pueden sacar tal vez de alguna referencia donde se hable del aumento del flujo de ciclistas cuando existe infraestructura o la reducción de accidentes cuando existe esa infraestructura, sino también puede ser, por ejemplo, un supuesto de decir, mire, como ya ahora existe la ciclovía, los ciclistas que antes usaban la calzada y, entre comillas, interrumpían el resto del tráfico, pueden de alguna forma ahora no interrumpirlo, porque se van a ir supuestamente por una calle especial para ciclistas, una ciclorruta, y por tanto, entonces, eso va a beneficiar, por ejemplo, a los otros vehículos, tanto los vehículos privados como los vehículos de transporte público, y eso va a significar una mayor velocidad. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían hacer un supuesto, por ejemplo, de que la velocidad aumentaría en tanto, y eso lo pueden sacar de algún estudio, de alguna noticia, donde digan, mire, cuando hay, no sé, pistas solo bus, que se complementan con ciclovía o con otras formas de separar, separar un poco los diferentes tipos de modos dentro de una vialidad, se generan beneficios de velocidad comercial, por ejemplo, para los buses. Y ahí, por ejemplo, podrían usar el software Passion, que es el que analiza transporte público, y suponer, por ejemplo, que, no sé, de alguna forma la velocidad comercial va a mejorar, ¿cierto? Y poner esa velocidad cambiada, ¿cierto? Y ver cómo se comportan los diferentes rendimientos de Passion a nivel de, por ejemplo, las paradas. Y tal vez pensar que si
el bus, por ejemplo, ya no va a tener la interrupción de ciclista en el camino, tal vez va a llegar más rápido al paradero y ahí poner algunas condiciones y empezar a jugar ahí. Vean si algo así puede tener sentido también. Ahora, también, claro, eso mismo podríamos hacerlo para los vehículos privados. Y ahí necesitaríamos algún software que nos permita un poco analizar eso. Tal vez ahí, por ejemplo, lo que yo decía antes, si quisieran ver solamente los ciclistas, capaz que los ciclistas ustedes podrían usar el software Arena, por ejemplo, que de industrias han usado harto en otros cursos, como el curso de simulación. Y pensar, por ejemplo, que Arena tiene una lógica de que es en base a tiempo, ¿cierto? Entonces ustedes le ponen a las cajitas cuánto tiempo demora un ciclista, cuánto tiempo va deteniéndose en intersecciones o en otras situaciones, y ustedes pueden poner un supuesto. El ciclista sin ciclovía se ve interrumpido por el tráfico y tiene que parar más, tiene que tener esta fricción con los otros vehículos. En cambio, cuando va por la ciclovía, eso no sucede y es mucho más expedito. Incluso ustedes también pueden hablar de que los proyectos de ciclovía van a tener fases especiales en los semáforos para los ciclistas, cosa que tal vez se puede apretar un botón y se adelante el tiempo de verde para los ciclistas, entonces salen antes los ciclistas que el resto del tráfico y eso tiene un beneficio en términos de tiempo. ¿Se fijan? Entonces tal vez con el software Arena, en una cadena de tiempo de proceso, ustedes pueden suponer que en vez de que el proceso sea de fabricación de, no sé, de algún producto, esto es un proceso de movilidad en ciclistas que se mueven de un punto a otro y cada cajita tiene un tiempo de servicio determinado y cada cajita puede ser un semáforo, un tramo de trayecto, de poder andar, entonces pueden ser interrupciones por paraderos, por ejemplo. Imagínense ustedes si el proyecto de ciclovía que ustedes proponen va a incluir alguna facilidad para los ciclistas y para los peatones y va a tratar de evitar que no sé, porque la ciclovía pase por al frente del paradero, sino que pase por atrás. Bueno, eso significa menores detenciones para los ciclistas y ahí tiene un beneficio. Y tal vez el mismo software Arena puede mostrarle a ustedes cuánto sería el tiempo total de recorrido con esa solución y sin esa solución. ¿Me explico, Maximiliano? O sea, hay varias formas de que ustedes puedan cuantificar eso. Traten de buscar la manera. Sí, perfecto, muchas gracias, profe. Como que Súper. que al principio estaba como que lo entendía de otra manera, entonces me estaba imaginando cómo simular la ciclovía en Bicim, por ejemplo, y por eso estaba, pero ahora ya entiendo mucho más Sí, claro. y si por ejemplo, y si de repente en Bisim les permite a través de algún demo hacer un par de pruebas, ustedes pueden tal vez expandir esas pruebas y suponer una expansión lineal por inventar de los beneficios y decir, miren, si no, voy a inventar, si el demo me permitió solamente hacer un recorrido de 200 metros más por inventar. Bueno, imagínense que el recorrido de ustedes de 1 kilómetro, bueno, expanden eso y lo multiplican por lo que les falta para llegar al kilómetro. Entonces ahí van los criterios un poco. Traten de buscar una forma de que se vea el análisis, que ustedes cuenten la historia y las dificultades que encontraron, y lo importante es eso, o sea, tratar de mostrar el antes y el después. Y eso es súper importante porque es una forma también de que avalen sus proyectos, que se puedan justificar para poder implementarlo. O sea, si yo no mido el antes y el después, no voy a poder justificar su implementación, ¿no? Va a quedar como en una buena idea, pero cuando te pregunten, ya, ¿y qué beneficios tiene esto? Tienes que saber cuánto va a ser el beneficio y eso a través de la evaluación de proyectos se tiene que plasmar. ¿Ya? Así que eso Perfecto, muchas gracias, profe. no hay problema. ¿Alguien más quisiera complementar eso un poco? ¿Quisiera profundizar? Alguien me puede escribir también por el chat, ¿no? Si quieren podemos pasar a la pregunta Ignacia que me decía sobre la tarea 4. Es importante para la próxima semana, vamos a tener entonces esta tarea 4, y esta tarea va a ser, como les decía, sincrónica, o sea, ustedes tienen que estar conectados y conectadas en la ayudantía, y ojalá tengan ya material elaborado desde antes para poder ir avanzando, para que esa ayudantía la puedan aprovechar mucho más, ¿ya? Entonces, la tarea 4, ustedes, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de implementar una especie de pitch.
¿Qué es lo que es el pitch? Es cuando ustedes tienen que, acuérdense un poco esa idea de que lo vimos en una clase de innovación, ¿cierto? Y que después lo vimos también en la ayudantía un poco, ahí la profundizamos más con Franco. El pitch es cuando tú tienes, la idea es cuando tú te encuentras con tu jefe, ¿cierto? En un ascensor y tienes solamente un par de minutos para poder contarle una gran idea que se te ocurrió. Entonces la idea que vamos a hacer en esta ayudantía es cómo llevar esa gran idea a un pitch. Entonces, queremos preguntarle a ustedes, primero, que sinteticen su problema, que hablen de la posible solución que ustedes van a presentar, que mencionen cómo esa solución se transforma en un concepto y cómo ese concepto de alguna forma se diferencia del resto de tipos de soluciones que existen o qué hace que su solución sea única, que sea una gran solución. Y ahí pueden usar todo lo que han desarrollado durante todo el curso, y eso tiene que ser en máximo 5 minutos o algo así. Entonces, tienen que ser súper breves y tienen que contar la historia muy, muy acotada, y eso lo van a hacer ustedes en grupo, en vivo, ¿cierto? Y les vamos a dar espacio para que cada grupo cuente su pitch en esos 5 minutos la próxima semana. Entonces, si ustedes desde ya pueden ir trabajando con su grupo pensando en qué idea van a mostrar, si se van a concentrar en una solución o en 3 soluciones, o si van a contar las 3 soluciones y se van a decir, mira, al final nos quedamos en esta, ¿por qué se quedaron en esa? ¿Qué representa eso? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de las soluciones? ¿Es la misma visión que creen que los usuarios tendrían? Piensen en eso un poco también, claro, cómo la gente lo va a usar. Al final se acuerdan eso un poco de innovación, que tiene que ser súper simple la solución, tiene que quedarme en la mente, ¿cierto? Yo me quiero empoderar con esa solución, quiero usarla, que ganas de tenerla ya. Entonces, traten de traspasar esa idea que tal vez es un poquito más tradicional a una idea más creativa también, como ustedes van implementando los conceptos de innovación, y un poco, acuérdense de ese ejercicio que hicimos en esa ayudantía que hablamos de innovación. Ahí les recuerdo que revisen esa ayudantía. Si no me equivoco, era la ayudantía número 6 o algo así, más o menos. Ahí lo pueden ver en los videos. Y ahí hablábamos justamente de eso. ¿Se acuerdan que incluso hacíamos un ejercicio y mencionábamos que cómo podría solucionar el problema alguna empresa o institución conocida o algún actor o personaje conocido? Y ahí se nos ocurrían varias ideas. ¿Se acuerdan que hicimos un poco ese ejercicio con quienes participaron de esa ayudantía? Entonces, no es que vamos a volver a elaborar ideas, no es eso, es que nosotros queremos que ustedes transformen sus ideas, sus problemas que ya encontraron, sus conceptos que ya los tienen probablemente más o menos pensados, su evaluación, su diferenciación con respecto al resto de las soluciones que ya existen, que hagan todo eso y lo transformen en un pitch, en una secuencia de formas de presentar su idea de una manera que sea atractiva y que alcancen en 5 minutos a contarlo todo. Entonces, esa ayudantía de la otra semana vamos a hacer una pequeña introducción para recordar algunas cosas y ponernos un poco al día de lo que se quiere, cuál va a ser el alcance de la tarea y cosas así, y de ahí cada grupo va a ir trabajando un ratito y después va a haber momentos de presentación. No sé si hay alguna duda de esa tarea puntualmente. Sí, profe, yo tengo una duda. Dale nomás. Acaba de decir como que vamos a tener un tiempo para trabajar en ella, o sea, no es como que tenemos que llegar con la presentación hecha. No es que tengan que llegar con la presentación hecha, pero obviamente eso ayuda, porque como tenemos la ayudantía, que es casi una horita, piensen que ustedes son 12 grupos. Entonces, si dejamos 12 grupos y que cada uno presente en 5 minutos, ya cumplimos la hora. Entonces, vamos a estar muy acotados en el tiempo. Entonces, no vamos a tener mucho tiempo para trabajar en la ayudantía, pero sí vamos a dejar unos minutos para que ustedes se organicen. A lo que voy es que no va a ser como, por ejemplo, que ustedes trabajen en la ayudantía una media hora, vamos a dejar unos minutos, unos 10 minutos o 15 minutos máximo para que ustedes se organicen, y de ahí partimos directamente con el pitch de cada grupo, para que alcancemos. Ah, sí, porque sí, como dijo, son 12 grupos, estaríamos muy justos. Vamos a estar muy justos. Entonces, idealmente que alcancen todo, esa es la idea. Es una nueva forma de hacer tarea, es distinto, y obviamente tiene sus desafíos, y me imagino si es que no alcanzan a hacer todo, bueno, los que no alcancen se tendrán que grabar y mandar el pitch
posteriormente o algo así, o el mismo día, después, porque supuestamente eso ya lo deberían de ustedes, no es material nuevo, a eso voy. Entonces, no hay algo que tengan que trabajar extra, supuestamente los problemas que ustedes identificaron ya los conocen, de ahí ustedes ya saben que han ido identificando tal vez 3 problemas para 3 soluciones distintas, o un problema puntual lo quieren desarrollar más con más profundidad, y ahí ustedes ya saben eso, ya tienen las soluciones le han ido agregando cosas, ahora ya avanzaron en la evaluación, entonces ya saben un poco cómo diferenciarse de otras soluciones, ya han explicado un poco eso, hemos pasado ya cosas de innovación, entonces probablemente a sus soluciones ustedes ya le pueden haber agregado más cosas de innovación, por ejemplo, y que lo hacen más atractivo, y de alguna forma eso queremos explotarlo un poco más. Entonces, básicamente eso, es cómo llevar ustedes el gran proyecto a 5 minutos de pitch máximo. Y ojo, es máximo, puede ser que ustedes se demoren 2 minutos y está bien igual. Ya, perfecto. Y la última pregunta, que sale Dale que nomás. todos los integrantes del grupo tienen que estar, pero Ujú. ¿todos tienen que hablar en el pitch o solo uno? Idealmente todos tienen que hablar, porque la idea es que se vaya interactuando un poco. Cada uno de los miembros del grupo, la idea es que siempre todos aportaron en general o trataron de aportar, y claro, en caso de que no pase eso y que algún grupo decida no hacerlo así, igual está bien. Podríamos buscar una solución alternativa para que también no nos alarguemos mucho, porque si hablan, claro, de los grupos, de repente hay 6 personas en un grupo, si hablan los 6 o las 6, va a ser más difícil coordinar que todos alcancen. Podríamos hacer que de repente de los integrantes al menos 2 o 3 hablen, cosa que se puedan ustedes incluso ordenar de mejor manera quién va a presentar qué parte, y así se puede ordenar mejor la forma de entregar el pitch. Eso podría ser una buena idea. Buen punto, Ignacia. Recojo ese comentario. Ya, gracias, profe. Sí, esas cosas las podemos ir conversando en el mismo momento de la ayudantía. Súper. ¿Alguien más quisiera conversar algún punto en particular? ¿Qué les pareció la charla de esta semana también? No sé si quieren comentarme algo también. Bueno, la próxima semana también tenemos otra charla sobre planes de inversión en Renca. Así que también ahí les voy a dejar el link para que ustedes se puedan conectar. ¿Ya? No sé si me quisieran preguntar algo o comentar algo más. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Lo que podríamos hacer, si les parece bien, si están todos ustedes de acuerdo, la tarea 3, lo que podríamos hacer es darle un poco más de tiempo, pensando en que después de esta interacción, capaz que a ustedes ya se le han ocurrido alguna otra idea y cosas así, podríamos dejar el beneficio de quienes se planificaron para que fuera hoy día, les podemos poner algunas décimas adicionales, ¿cierto? Como lo he hecho en otras oportunidades, y quienes quisieran entregar un poco desfasado, podríamos extender el plazo. No sé si les parece bien eso. Sería justo para quienes ya se planificaron para entregar hoy día, tal vez les damos 0,5 puntos para su entrega, y quienes quisieran expandir o quieren, porque después tal vez de esta interacción, como decía, se les ocurrió más cosas, podemos dejar, por ejemplo, la próxima extensión para el martes que viene, así tienen entre hoy día, mañana y el fin de semana para avanzar un poco. ¿Les parece bien? Lo dejamos para el martes. Eso sería la tarea 3. ¿Ya? Y recuerden también algo importante. La nota más mala de la tarea, de las 4 tareas que vamos a alcanzar a hacer, la nota más mala se puede reemplazar por la mejor nota de la entrega, ¿ya? De la entrega 1 o 2. Entonces también eso da flexibilidad por si están muy agobiados con carga de trabajo y de repente no pudieron entregar tanto material en una tarea o no alcanzaron a entregar lo que se pedía. Bueno, pueden reemplazarla por la mejor nota de una de las entregas también.
Así que por si acaso eso está en el syllabus, así que ahí recuerden un poco eso por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿les parece eso? Ya. Entonces, yo les voy a mandar esta interacción por Canvas y les voy a mandar también el anuncio de esta extensión de plazo para la tarea 3. Y cualquier duda que tengan me van avisando, ¿ya? ¿Les parece bien entonces? Eso. Hagamos eso y me conversan por mail. Idealmente, acuérdense de escribirme al mail, que es el que veo más que por mensaje que Canvas, que eso no lo veo mucho. ¿Ya? Así que súper, me alegro que hayan podido conectarse hoy día y espero que nos podamos ver el próximo martes. Ojalá vayan a la charla, también podemos generar algún incentivo para quienes participen activamente. Y a eso me refiero con que hagan preguntas, estén ahí atentos, así que también para que estén ¿Profesor? presentes la próxima semana. ¿Profesor? Sí, dale Agustín. ¿Usted nos podría subir como video o cosas explicativas para entender un poco más cómo funcionan las simulaciones para los tres tipos, para los peatones, para los autos y para los buses? ¿A qué te refieres cómo funcionan más? ¿Te refieres a algo más específico que las clases que hemos visto o a otra Sí, cosa? sí, o sea, videos donde se hagan simulaciones simples, pero como para entender un poco más en profundidad cómo funcionan. Ya, por ejemplo, ¿te gustaría saber cómo construir un modelo o te gustaría saber Sí. cómo funciona un modelo? No cómo construirlo. Ya, cómo construirlo a nivel por ejemplo, ya, si quisiéramos probar la modelación de bloques, por ejemplo, quisieras saber cómo hacer, por ejemplo, una modelación de bloques con toda su etapa, una cosa así. Sí, pero, o sea, tampoco tan complejo, sino que más superficial, pero entender bien cómo funciona. Ya. Solo que de repente la pregunta puede ser muy amplia, entonces por eso te estoy tratando de como Sí, acotarla sí, para saber perfecto. bien qué poder entregar. Eh, Ya, solamente estoy pensando cómo poder hacerlo. Yo creo, profe, que es como más que nada un ejemplo de cómo modelarlo para nosotros como tener más o menos una idea y poder implementarla en nuestras soluciones. O sea, eso entiendo yo, no sé si eso. Sí, sí, eso mismo. Ya, déjenme revisar. De repente una cosa que les puede ayudar es puedo buscar un proyecto del curso en una versión anterior y de repente ahí se han hecho algunas simulaciones, algunas cosas. De repente déjenme ver si con eso les puede ayudar. Lo voy a subir hoy día a Canvas. Avísenme si eso es suficiente y si necesitan algo más, también lo podemos revisar, ¿ya? Ya, buenísimo, gracias. Ok, no hay problema. Y traten de los mails cuando me manden, sean lo más específico posible para yo poder ayudarles de mejor manera. De repente, si necesitan algo puntual, podemos tener también alguna interacción puntual para analizar algo que ustedes quieran. Eh, es difícil de alguna forma generar esa interacción a cada uno de ustedes, pero estoy disponible lo que más pueda y estoy acá atento al mail o a lo que usted necesite. Entonces, si por ejemplo ahí Agustín, tú tienes una duda puntual de cómo modelar y quieres llevar, por ejemplo, por darte el caso de lo que decía Tomás, de eso de la modelación de bloques, también lo podemos hacer en una forma interactiva contigo, con tu grupo, de forma puntual. Y acordamos un momento de reunión y nos juntamos mañana o el fin de semana. Es cosa de buscar el espacio nomás y ustedes me avisan, puede ser el mismo lunes también de la otra semana, y me avisan y ustedes me muestran qué quieren hacer y yo les voy ayudando y los voy guiando. Ese espacio siempre está disponible para que ustedes lo tomen, si es que alguien necesita algo más puntual de análisis y lo vamos resolviendo. Así que no se preocupen por eso y si también quieren tener alguna interacción conmigo, de conversar cosas que le estén pasando a cada uno de ustedes como grupo, como parte de los desafíos de trabajar en grupo o de otras cosas, dificultades que han tenido con el curso, también está la opción de que ustedes me escriban, buscamos una forma de conectarnos y ahí podremos conversar un rato. ¿Ya?
Así que también ahí, Agustín, cuando quieras también me avisas si es que quieres profundizar algo puntual de tu proyecto. Ya, perfecto. Con el grupo le vamos a pedir para la próxima semana y si es que podemos hacer una reunión. Sí, no hay problema. Y ahí vamos viendo y tal vez vamos aplicando directamente el sistema, por ejemplo, de modelación 1, 2, 3 que quieran y vamos viendo cómo se puede implementar. Súper. También voy a tratar de enviarles, claro, proyectos y proyectos también de cursos que hemos repetido, ¿cierto?, en años anteriores y cómo queda el proyecto final también, para que ustedes también tengan una idea de qué es lo que estamos esperando como entrega final también. Eso también les puede ayudar como ejemplos. Profe, una pregunta. Dale, Que Tomás. tuve problemas de internet. Para el pitch, ¿hay que hablar solamente de la mejor solución que nosotros tenemos de las tres? ¿O es como algo, como hacer un resumen general de todo lo que hicimos en el curso? Está abierto a lo que ustedes necesiten para que se entienda el proceso que ustedes llevaron. Si ustedes se van a quedar con una sola solución y esa va a ser la que ustedes quieren potenciar y desarrollar, bienvenido a ese discurso. Si ustedes más bien quieren contar la historia de cómo llegaron a lo que quieren proponer y quieren hablar de diferentes soluciones y al final se quedan con una, también bienvenido a ese discurso. Lo importante es que ustedes traten de transformar el pitch en una forma simple, gráfica y didáctica de convencer a otros. Imagínate que yo soy un inversionista, esa es la idea de que tú te encuentras con tu jefe en el ascensor, es como el jefe es el inversionista que va a apostar por ti. Entonces, si yo fuera el panel de inversionistas, ¿cómo podría yo apostar por tu idea? Una cosa así. Ya, perfecto. ¿Ya? Así que súper, me parece súper genial todo lo que me han preguntado y comentado, así que lo recojo todos los puntos. ¿Ya? Entonces, si no hay más comentarios y preguntas, lo dejamos hasta acá. Yo les voy a entonces, les voy a mandar esta interacción, les voy a mandar las nuevas fechas de entrega de la tarea 3, y también les voy a mandar algunos ejemplos de proyectos para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que se está esperando. Así que eso. Espero que les haya servido un